Continuamos aquí en Poder Pensar. Ustedes saben que el lunes hubo un paro a nivel de los liceos de todo el país, una decisión que se tomó a nivel de los docentes, a nivel gremial, por una agresión en un liceo de Barros Blancos, allí en Canelones, donde fueron agredidas dos funcionarias, una subdirectora y una adscripta de ese liceo. Nos acompaña Julio Moreira, que es justamente docente y perteneciente a la Asociación de Docentes de Secundaria, para hablar de este fenómeno que se dio en este liceo, que tú me decías fuera de micrófonos, no es nuevo, ni nos va a asustar este en particular, porque se dan una serie de hechos de estas características prácticamente por todas las semanas, ¿no? Sí, es así. En realidad las situaciones, lamentablemente, de conflictividad que se desatan en las instituciones educativas, puntualmente en este caso en los liceos, son semanales, son cotidianas, y esta situación de recibir golpes por ponerse uno a separar, bueno, son cotidianas, ¿sí? Son día a día, y hay establecimientos en los que más de una vez al día tenemos este tipo de situaciones. Lo ocurrido en el Liceo de Barros Blancos es particular, es diferente. Hay algunas especificidades que me interesaría subrayar. Aquí lo que existe es una amenaza de muerte que además fue reiterada, y con una familia con la cual existen antecedentes, y el liceo ya ha hecho algunas denuncias al respecto. La justicia entendemos que ha estado omisa, y eso es lo que desata en parte la medida de paro. Pero no es ¿Denuncias contra quién decías? O amenazas, perdón, ¿contra quién? Contra docentes de la institución, ¿sí? Son situaciones que tampoco son específicas de un liceo, ¿no? Seamos claros, son situaciones que tenemos lamentablemente en muchos liceos, pero nos parece muy importante no olvidar el encuadre, ¿no? Es decir, tenemos situaciones de violencia que atraviesan la sociedad, que atraviesan todos los estratos sociales, además, ¿no? Las peleas se dan en una cancha de fútbol o en el Parlamento. Entonces, nos parece que, bueno, tenemos que tener claro con qué poblaciones estamos trabajando, ¿no? Si uno analiza los últimos edificios que se han construido, uno se encuentra con que están en zonas en las cuales había un crecimiento muy grande y repentino de la población, producto de exclusión de zonas residenciales. Son estudiantes que, digamos, son víctimas de una marginación económica, social, cultural, pero no solamente ellos, sino sus entornos familiares, sus vecinos, esos barrios en su conjunto. Entonces, estas situaciones que se dan dentro de los establecimientos, dentro de un aula, en un corredor o en la vereda de afuera del liceo, en realidad son parte de un fenómeno mucho más general, que no le corresponde a los establecimientos educativos corregir, sencillamente porque no pueden. No podemos desde los liceos hacer algo al respecto de varias generaciones que nunca tuvieron acceso a una vivienda digna, a una vestimenta digna, a una buena alimentación, a una buena cobertura de salud, a un buen trabajo. Te iba a preguntar cómo se llega a eso que tú mencionaste allí como al pasar, pero no deja de ser muy grave, que un docente termine siendo amenazado de muerte y que tenga que convivir con eso y con ese estudiante dentro de su propia clase. ¿Cómo se llega a eso? ¿En qué punto? Y lo que se da es un choque entre lo que podríamos decir las normas de convivencia que tenemos dentro de cada liceo. Existen disposiciones que son generales dentro de cada liceo, eso se lleva a la práctica con cierta flexibilidad, y muchas veces tenemos códigos de barrio, de entornos, que son completamente distintos y que se producen colisiones que llevan a que los estudiantes o sus familiares muchas veces reaccionen de este tipo de maneras, ¿no? En ese sentido hay un planteo que el sindicato hace desde hace muchos años, que no ha sido atendido lamentablemente, y que me interesaría reiterar, y que tiene que ver con la conformación de equipos multidisciplinarios en cada uno de los liceos. Evidentemente no se trata de una solución de fondo, ¿sí? Pero creemos que en un mediano plazo puede dar resultados. ¿A qué me refiero con equipo multidisciplinario? Bueno, básicamente psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, que a partir de un trabajo con los estudiantes, ese trabajo se pueda traducir en una mejora del relacionamiento del establecimiento con el entorno. En algunos liceos hay, Julio, en algunos, pero lo que ha marcado siempre ADES es la insuficiencia, la insuficiente cantidad de personal en ese sentido. Sí, son algo así como 33 liceos de unos 280 en todo el país que tienen equipos multidisciplinarios completos, constituidos, lo cual representa algo así como un 12%. En la mayoría de los liceos lo que tenemos son psicólogos o trabajadores sociales aislados, con 20 horas de trabajo semanales para atender en muchos casos a 1.000, 1.200 estudiantes. Es una tarea imposible.
Es muy poco lo que pueden hacer más que tratar de solucionar algunos emergentes. A nosotros nos parece que eso es algo muy importante a tener en cuenta y sobre todo pensando que el año que viene es un año de nueva ley presupuestal y que se va a tener que discutir bueno, de qué manera se van a hacer uso de los dineros que se destinan a la educación. Nos parecería que en este campo hay mucho para avanzar y que es urgente. Reiteramos, no es que con esto se van a solucionar los problemas de violencia en las instituciones educativas, pero creemos que es mucho lo que se puede hacer en el trabajo con los estudiantes y con los entornos. Muchas veces esos entornos conflictivos que tienen los liceos suelen ser los amigos, conocidos, familiares de nuestros estudiantes y en la medida en que los docentes estamos sobrecargados, con grupos superpoblados y sin el apoyo de equipos multidisciplinarios, no tenemos mucho para hacer para tratar de generar la mejor convivencia. ¿Qué pasa, Julio, con la elección de horas? Nosotros hicimos un informe especial para el programa, hace unos programas atrás, sobre el liceo del Hipódromo de Maroña. Fuimos, visitamos el lugar, estuvimos con docentes allí del lugar, estuvimos hablando con el director también del liceo, y uno de los hechos que nos llamó más la atención era que tenían bastantes materias, te diría, sin cubrir, o sea, sin docentes, algunas de ellas fundamentales, y que esos alumnos durante todo el año no tienen clase, por ejemplo, de matemáticas. Pasaba con un par de grupos de primer año. Sí, ese es un problema que se ha acentuado los últimos años y que entendemos tiene que ver básicamente con lo que ha sido una mala organización del sistema de elección de horas. Es un poco engorroso de entender para alguien que no está en la docencia de este sistema, pero básicamente los docentes tenemos la posibilidad año a año de elegir en qué centro vamos a tomar nuestras horas de docencia directa y para eso hay una serie de listados por asignatura, por departamento, donde los docentes somos ordenados en función de criterios que tienen que ver con nuestra antigüedad en el sistema y con nuestras calificaciones. ¿Sí? Es un sistema que se podría mejorar, pero es el que... El mejor calificado, por lo general, elige el lugar que le quede más cómodo, ¿no? Y de repente el menos conflictivo también. Sí, no sé si es tan así. En realidad lo que sí podríamos decir es que los mejores calificados tienen una permanencia y un compromiso muy grande siempre con los mismos establecimientos. Pero en realidad en algunos de los liceos, y hablo de Montevideo, que es lo que más conozco, que son realmente complicados, digamos, de trabajar, tenemos compañeros altamente calificados y que desde hace muchísimos años eligen trabajar en esos lugares. Esas son situaciones que se dan y que hablan un poco de, bueno, de determinadas definiciones que algunos compañeros toman. ¿No se debería incentivar al docente a, no sé, económicamente, tú me dirás, de alguna forma para que elija esos liceos que de repente son más complicados y donde más se necesita la mano de los profesores? En general, los liceos en los que podríamos definir a priori como más complejos, son liceos que tienen en muchos casos una estabilidad importante de su cuerpo docente y con compañeros que podrían perfectamente trabajar en otros liceos con otras condiciones. Lo que sería importante señalar es que, ¿por qué son liceos complejos? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la estructura socioeconómica, ¿no?, en la que nos encontramos. Pero hay cuestiones que tienen que ver con lo locativo, con la cantidad de estudiantes por grupos, con la ausencia de equipos multidisciplinarios, que podrían hacer que esos liceos dejen de ser complejos. Es decir, no pasa únicamente por lo que el docente puede realizar desde el aula, sino que las autoridades deben rodear nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y en ese sentido, bueno, si volvemos al tema de la violencia, preocupa un poco ver algunas autoridades de la educación que hacen mucho énfasis, por ejemplo, en la policía comunitaria y el tema de los equipos multidisciplinarios, de los porteros, o de atender determinadas reivindicaciones, como pueden ser el mejoramiento de las rejas perimetrales en los liceos, no son tenidas en cuenta. Porque también es cierto, y muchas veces esto lo olvidamos y lo olvidamos los propios docentes, somos trabajadores y tenemos un mínimo de condiciones que exigimos para desarrollar nuestra labor. No tenemos por qué admitir determinada falta de garantías. Nosotros como cualquier otro trabajador. Julio, ¿hasta dónde debe llegar el involucramiento del docente, según el gremio, en este tipo de episodios? ¿Hasta dónde tiene que ir y hasta dónde hay una raya que decir, de acá no puedo pasar? Tú decías, es muy difícil trabajar o poder cambiar una situación social que puede llevar muchos años de marginación, de discriminación, pero ¿hasta dónde debe ir el docente? Hay una tarea que es ineludible, que es la que nosotros realizamos cada uno de nuestro lugar, que puede ser en el aula o en la biblioteca, en la inscripción, en el laboratorio, en el lugar en el que cada uno nos desempeñamos, ofreciendo la mayor cantidad de herramientas para que esos estudiantes puedan salir adelante. ¿Sí? Eso es el primer paso. Y después,
hay cuestiones que exceden, podríamos decir, lo que uno asume cuando toma su rol, pero que muchos docentes solemos desempeñar, que tienen que ver con salidas didácticas, con actividades recreativas, con diferentes actividades de integración con la comunidad, que los docentes solemos realizar de manera honoraria y como forma de nuestro compromiso, y que nos parece que muchas veces sirven también para generar mejores vínculos entre los establecimientos educativos y los entornos. Lo que decimos es, muchas veces trabajamos solos en ese sentido, ¿sí? Porque si uno va a pedir determinados dineros mínimos para poder realizar una actividad, se dice que no hay, porque los locales no están adecuados. Yo trabajo en un liceo que recién ahora, después de 3 años de funcionamiento, está empezando a activar una biblioteca. Es decir, son determinadas carencias que siguen siendo importantes y que no nos permiten optimizar nuestro trabajo en el sentido de, bueno, mejorar los rendimientos de los estudiantes o mejorar lo que es el relacionamiento con los barrios en los cuales se encuentran los liceos. Nos ha ido prácticamente el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte algo que mucha gente plantea cuando, por ejemplo, el lunes se toma la medida de hacer un paro a nivel de todo el país. El gremio no tiene otra medida que hacer el paro y dejar sin clase a los estudiantes. No terminan perjudicando su propia esencia, su propia herramienta de enseñar, de educar. Reitero que si nosotros contabilizáramos la cantidad de situaciones de violencia que hemos tenido este año, los paros al respecto han sido mínimos. Este es un caso especial. Reitero que hay amenazas de muerte reiteradas a compañeros del establecimiento y que la justicia ha estado omisa y bastante lenta en su accionar, y que además la medida de paro lo que hace es también interpelar a las autoridades en el sentido de decir, bueno, nosotros estamos planteando desde hace años una serie de reivindicaciones para atender este tipo de situaciones que creemos que, si bien no van a solucionar los problemas de fondo, pueden contribuir a mejorar mucho la situación y que no han sido atendidas, ¿sí? Hubo un compromiso de poner un policía en la puerta, por ejemplo, allá en el Liceo de Barros Blancos, hacer vigilancia fuera del liceo. En aquellos lugares en donde los compañeros visualizan que eso es necesario, bueno, el sindicato lo que hace es oficiar de intermediario para que eso ocurra, pero son paliativos mínimos para situaciones emergentes, y en realidad lo que hay que tratar de revertir son situaciones de fondo. Las más estructurales escapan de nuestras posibilidades. Las que podemos desarrollar desde las instituciones educativas, en general no las podemos hacer por falta de presupuesto y por falta de definiciones políticas de la administración. Por lo tanto, estamos instando al sistema político a que, a la hora de hacer el presupuesto, contemple este tipo de situaciones, y a las autoridades a que tomen las definiciones pedagógicas y académicas más adecuadas para poder habilitar este tipo de trabajos, que es muy menguado lo que podemos hacer y es todo voluntario. Sería deseable que hubiera una política general de la administración en relación a este tipo de situaciones. Gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos cerrando el programa por aquí, nos reencontramos la próxima semana en Poder Pensar. Los esperamos.